Jorge Tiller, el gran Jorge Tiller, el mito de Jorge Tiller, el gran venado, el bailarín preferido, privilegiado por la señora Amalia Hernández. Hay tanto que decir, tanto que contar de Jorge Tiller. Yo en algún momento de mi vida, sobre todo en la juventud, siempre quise saber sobre este personaje, porque en aquel entonces no lo veía yo como un bailarín, sino como un personaje vernáculo, un personaje folclórico, un personaje pues del ambiente, el ambiente de la danza, el ambiente de la farándula del folclor. Y lo digo desde esta mirada, desde este lenguaje coloquial, porque siempre a los bailarines de folclor, sobre todo a los grupos de danza folclórica costumbristas, siempre se nos inculcó un prejuicio sobre aquellos que hacían ballet folclórico, sobre aquellos que estilizaban el baile y la danza folclórica. Y regularmente siempre se citaba al ballet folclórico de Amalia Hernández, que oficialmente se llama el Ballet Folclórico de México. Pero fue un día que de casualidad, en un restaurante, yo estaba comiendo un pollo, un restaurante de mucha tradición en Culiacán. Estaba comiendo un pollo y llega un señor ya anciano, llega a mi mesa y me dice: Venadito, ¿me puedo sentar contigo? ¿Te puedo acompañar un rato? Quiero tomarme 2 cervezas, pero no quiero tomármelas yo solo. Te invito una, o 2, o las que quieras, venado, me dijo. Para ese entonces yo ya no tomaba, ya no bebía. Sin embargo, le dije: siéntese, siéntese, señor, con gusto, nos acompañamos. Él pidió su cerveza, yo seguí comiendo mi pollo. Y me dice: qué chistosa es la vida, mira, venadito, me dice. Hace muchos años, aquí en Culiacán, yo conocí a un muchachito más o menos así como tú, mucho más joven, por supuesto. Se llamaba Jorge Tiller. Y me quedé con el bocado congelado en la boca. Una vez que pude pasar el bocado, le dije: ¿cómo que conoció a Jorge Tiller? Jorge Tiller era un bailarín del ballet folclórico de Amalia Hernández. Sí, pero aquí en Culiacán era mi amigo. Aquí en Culiacán éramos amigos. Recuerdo que Jorge Tiller era un muchachito muy inquieto. Era un niño muy inquieto, pobrecito. Él quedó huérfano siendo un niño todavía. Me acuerdo que siempre dijimos en la infancia, siempre decíamos que de los Tiller había una banda que eran muy culturales y muy intelectuales. Y que había de la otra banda los Tiller vagos, inquietos, maloras. Y Jorge Tiller era de esos maloras, era un niño muy inteligente, pero muy inquieto, tan inquieto que parecía travieso.
estaba huérfano. Sus tíos con los que vivía y sobre todo con una tía, ella, ella lo llevó a Hermosillo. ¿Quién sabe? En aquel entonces siempre Culiacán, a los locos se los llevaban a Hermosillo y a los niños huérfanos se los llevaban a un orfanatorio, a un hospicio allá en Hermosillo. Ahí se llevaron a Jorge. Allá dicen que él estaba con puros niños lloremitos, con puros niños lloremes mayos de Sinaloa, lloremes mayos de ahí de Sonora y lloremes yaquis de Sonora. Ahí él se crió con ellos, aprendió a hablar la lengua, aprendió a hacer la danza del venado, a como se hace en la región Lloreme. Al tiempo que salió de la primaria, de ese hospicio, él volvió a Culiacán, pero ya en aquel entonces, Venadito, me decía este señor, en aquel entonces salíamos ya bien grandes de la primaria. Él ya era un hombrecito cuando regresó a Culiacán. Y traía esa onda él, nos comentaba, yo ya trabajaba en el mercado Garmendia, yo soy locatario del mercado Garmendia, me dijo. En aquel entonces traía él la onda esa de irse a la Ciudad de México. Recuerdo, ya cuando él regresó de Hermosillo, él ya venía convertido en un atleta, era un muchacho que hacía mucho ejercicio, llegaba al mercado Garmendias, nos robaba manzanas, nos robaba peras, naranjas. Comía mucho, siempre traía hambre ese muchachito, pero era un gran deportista y todos los locatarios, carniceros, verduleros, todos lo admirábamos mucho porque, pues según nosotros, se había logrado el muchacho, pues había logrado terminar la primaria y parecía que ya era un muchacho educado, se había formado y además era un gran deportista. Se le admiró mucho a Jorge. Finalmente, un día fue a despedirse de nosotros al mercado Garmendia porque había decidido irse a la Ciudad de México a probar suerte. Al tiempo, mucho tiempo después, me enteré que era famoso en el mundo entero gracias a esa danza que había aprendido con los lloremes, con los mayos y con los yaquis. De hecho, sí le decían el indio yaqui, pero era mayo de Sinaloa, dice, porque era culichi, dice. Así me decía el viejito ese. Ese señor era locatario. Actualmente tiene un puesto de borrego, de barbacoa de borrego, de birria de borrego, ahí por la Constitución, cerca del hospital pediátrico. Ese señor me contó esa parte que muchos no sabíamos de Jorge Tiller. Y que gracias a ese señor me enteré de quién era Jorge Tiller, el culichi. Siempre a nosotros los bailarines pues nos prejuiciaban, ¿verdad? Que los que hacían el ballet folclórico de esa manera estilizada, pues que echaban a perder el folclore, nos decían. Sin embargo, Jorge Tiller nunca perdió la esencia de lo que era el ritual, la liturgia y la ceremonia de la danza del venado. Este señor locatario me contaba en esa ocasión que él sabía que Jorge Tiller, antes de entrar a escena a bailar, hacía un ritual. Dicen que hacía brujería en su camerino para poder convertirse y traer a él el alma y el espíritu del venado de los lloremes. Y que por eso embrujaba y hechizaba al público cuando salía a la escena. Harta interesante la historia. Harto interesante la historia del mito de Jorge Tiller, el gran danzante de venado, el más famoso de todos los venados, Jorge Tiller.